Referiros a la Casa de la Cultura, oísme bien, a la Casa de la Cultura Grau, de aquí Elsa, en representación del Ayuntamiento, ya yo como colaborador, ya como queixero de tradición, porque para eso vengo de una familia que también queixeamos. Toda la vida queixeamos. Y entonces, tiene razón Azucena. Dixo a Azucena fai un minuto, mira que bueno é eso de ir del medio para coallar. De ahí salía un bo queixo. Bueno, el año pasado fixéronse las primeras jornadas del queixo da Fogalpito en Grau e feixose un reconocimiento a mulleres de Grau que fixeron queixería. Estaba mi má de Casancho, Marilú de la Borbolla, estaba Oliva de Temia e estaba Ramona de Llamas y Adela de la Garda. Pero claro, foi unha pena, todo non se puede faer de golpe, que el año pasado, non ya que non nos acordáramos, o que non se acordara a xente de la tradición queixera antigua de Grau. A verdad que eu un día pensei para contra mí, home, criéime viendo a tantas mulleres na plaza, vendiendo, sobre todo a Maruja, por eso me pongo aquí al par de Maruja, porque íbamos para la ferrería, mi má e eu con un 600 lleno de queixos da Fogalpito, e a Maruja e a Xoaco baixaban de Temia, que era un Nissan, aquel coche que era un Dial, col Dial, e venían a agarrarnos los queixos a la ferrería, ¿Cómo te llamaba? La queixera del Dial. La queixera del Dial. Maruja era la queixera del Dial. Y entonces criéme con esta gente. Estas mujeres, yo conocílas fai 30 años por la plaza. Yo era un niño y ellas eran algo más nuevas y entonces ahí las que ahora cuando las veo digo, bueno, pues ya no me acordaba de las caras. Leontina, tiene mi mamá y a Oliva una foto con Leontina de los años 80, que fue famosa. Tocóis aquello de cuando prohibieron el queixo, que andábamos vendiendo el queixo de Fogalpito como si fuera cocaína, porque estaba prohibido. ¿Acordáis de esto? Cuéntalo, que es importante. Ya, bueno, que estábamos por la plaza y con la vista puesta en el municipal cuando andaba arriba o abajo, para que no nos echara la teta. Esto, las primeras veces, claro. Leontina, ¿tocó te escondete? Sí, bastantes veces. ¿Qué? No quería dejarlo y aún seguía. ¿Qué tenías? ¿Más miedo al municipal que a los yogos? No, no tenía miedo, pero no quería que nos agarraran. Llevábamos el ser no pagaba nada. Bueno, daos cuenta que esto ya como el Top Manta. Que los probes tienen que marchar corriendo con los discos y a las mujeres de Grau tenían que esconder los queixos porque era como si vendieras cocaína y había que, qué sé yo acuérdome de entregallos en caixas que fueran cerradas para que no se supiera que iban queixos. Cuéntalo, Tina. Pues ibas para Grau y había el movimiento y dices, este lugar aquí hay que tapar. Y a esconder y a llevar y a un lado para otro. Cambiarlos. Lo que podías, los que no dejábamos allí chincados hasta que podías salir de ellos y a veces no podías todos. Pero presa nunca te llevaron, ¿eh? No, eso no. Di Maruja que era bueno ir presa para descansar un poco. Bueno, pues nada, estas mujeres, este año, este reconocimiento, ya muy importante. ¿Por qué? Porque en Grau sigue faéndose mucho queixo. Unos fanlos con etiqueta y a otros siguen faéndolos como se feixo antiguamente. Y yo soy un defensor de que se faiga queixo de todas las maneras. Como se feixo siempre y a como manda ahora la norma tan estricta, pero aquí estamos todos vivos y a gordos y a reblincantes, como decía un cuento de mi abuela, la de Cubia, o como dice Rodrigo Cuevas, cuando di, no sé cómo estamos vivos, que antes comíamos los huevos de las pitas, pero ahora como todo ya pecado, ya todo tiene que estar registrado,
ya persiguiu para tenerlo todo bien controlado, para que nadie se esgole, como decía una de Rubiano, que quería entrar para México y decía esgoleime. Non sei quen foi, a ver se está aquí. Ya entonces, este año dixeron no ayuntamiento, había que faer el reconocimiento a tantas mujeres que el año pasado non vinieron. Además tenéis suerte que el regalo del año pasado fue más feo que el de este. No, ganasteis. Meditó una pena aguardar un año. Ya porque esto ya faemos la pelota, pero hay alguna más nueva como Candy, pero Candy sigue la tradición de la madre que ya falla queixos. Bueno, sois muy importantes porque gracias a vosotras se siguió faendo queixo un grau e a outras que non están porque ya faltan ou que tendrán que venir para el año que entra porque non pudieron venir o porque non nos acordamos de avisallas e a mañana saldrán 40 y dirán non me llamaron a mí que yo voy feito la vida. Pero claro, este año vai ser 8, viniste 6, pero ya un reconocimiento a 8 queixeras de la tradición antigua de Grao. Y esto ya es muy importante porque Grao, ahí Pepe Sariego de Morcín, sabe que ya la capital queixera de la fogatera. Cuenta lo que tenéis ahí a un morciniego. Bueno, que hacía gente que encargábamos y venimos que los llevábamos. Pagábamos y algo. Porque esta gente de Morcín, en los años 80... Después de eso claro, tuve que retirar. Entonces ya... Fue cuando entró aquel cabrón de Vigil que lo prohibió. Nos 80, esto puede contar, yo préstame que lo cuentes, si no te da más. Cuéntanos un poco, que más te da Pepe, cuando veníais los de Morcín en los años 80 a buscar queixo sagrado para echar a andar el Festival de Morcín. Cuenta un poco. A ver. Bueno, nada, préstame mucho porque en Morcín teníamos una tradición de hacer queso de afogarpitu de trapo y bueno, empezamos con aquella historia porque era un queso desconocido en el resto de Asturias y del mundo, vamos. Entonces nosotros producción de leche ahí no teníamos porque en Morcín la gente hacía los quesos para el autoconsumo nomás, no para vender ni para ir a mercados ni nada. Y una forma de promocionar el queso de afogarpitu pues ya era ir a ferias y ahí enseñarlo y darlo a conocer a la gente que no lo conocía. Nosotros empezamos en el 81 con el primer certamen que aprovechamos los quesos que tenía la gente por allí, compramos alguno a la gente e hicimos una feria que nos duró una hora. En el 81 había gente de Grau. No, en el 81 no, porque no contábamos... Yo desconocía el mercado de Grau y... No sabían a dónde estaba Grau. Así, más o menos. Saber sabíamos porque venían los de Morcín, tenían tradición de venir a comprar los cochos aquí a Grau. O sea que... Y bueno, yo a Grau estudié en Loyola y tenía compañeros aquí de Grau. O sea que no... En ese pero en lo de los quesos es que empezamos un poco de casualidad también, porque bueno, fue una boda y dijeron, tenemos unos quesos desconocidos en todo el mundo, afogarpitu con pimentón y esas cosas, y vamos a hacer un certamen. Y empezamos a hacer un certamen sin saber lo que era certamen, sin saber lo que era mercado, ni feria, ni nada. Y entonces, ya en el segundo año, pues ya nos averamos aquí por Grau y ya empezamos a contactar con todos los líderes de la plaza y veníamos en la semana anterior, entregábamos el folleto y encargábamos que nos preparasen quesos y comprábamos nosotros porque como los artesanos no salían tampoco a las ferias a vender, tampoco querían ir ellos a vender allí porque vendían el domingo aquí en Grau y no podían marchar para Morcín. Y después ya, bueno, ya tuvimos colaboración con Maruja, con Oliva, con Filomena, con los importantes, con Adela, y bueno, nada, fue un placer y una gratitud enorme desde Morcín porque gracias a las mujeres de Grau pues tuvimos queso para certamen de afogarpitu. Bueno, pues nada, préstame que Pepe Sariego nos acompañe hoy porque es verdad que Morcín a los queixeiros de Grau fue muy importante y casi que mereces un aplauso, Nico. Morcín fue importante y allá importante. Ya sigue siendo cita de referencia para todos los queixeiros de Grau y de la contorna. Bueno, este reconocimiento
ya esta xente que está comigo no escenario, e entón, primeramente, ya vos dixe que son herederas e mantenedoras de la tradición del queixo en grao. Tocois baixar al mercado alguna al queixo en burros? ¿Alguna? Yo bajé el burro y bajé el caballo. ¿En qué? Bajé el burro primero, la primera temporada al empezar, y después compraron un caballo, porque claro... Porque el queixo daba. Sacó de los queixos. Espera, ¿qué? Con lo que sacó de los queixos compró un caballo. E a los del xorro que lo baixaba. A mí no me dio contacto. Home, non, porque me xiste na outra casa. Bueno, vamos a presentaros a esta xente primeramente. Vamos a empezar de allá para acá, aunque Ana más nova. Pero gústame que te presentes, que digas de qué pueblo eras, cómo se llamaba tu mamá. ¿Qué dices? No, la que tienes allá. Me llamo Candy y siempre lo que me dicen de mi madre, ahora ya fallecida, ahora ya no los hago porque dejé de hacerlos desde que lo prohibieron y dediquéme a otra cosa, pero este homenaje que hacen se lo dedico a ella. Candy, tu mamá era de la barraca. De la barrera. De la barraca, de la barrera. Y a tú de la barrera. Yo también. ¿Y a la barrera qué? ¿A la Cebeu? De Acebeo, en la casa número 1. ¿De qué casa? De la número 1 de Acebeo. Vale. A la entrada de Acebeo, de la primera ¿Y vez. ya es algo nuevo? ¿Qué tiempo tienes, Candy? Ahora 51. Pero sigue estando al pie del cañón a plaza. Sí, como Ya de otra las, cosa, pero ya de sí. las mujeres que tú ya tenéis el domingo, debe estar con... ¿Qué es lo que vendes? Hortalizas. Bueno, Y claro, berzas y a todo lo que da la tierra. Y compro por aquí por acá. Pero vendiste queso. Vendí queso, sí. Vendílo poco tiempo, hablando con mi madre, dije a mi madre, bueno, pues vamos a ponernos a hacer más queso, porque da más dinero. Y tuvimos 2 años bajándolo, y llevábamos así al por mayor, y de ello vendíamos ahí en la plaza. Y acuérdome de ferir la manteca, que era lo más difícil cuando hacíamos el queso, para que saliera bien, porque tenía que ser amarilla. Ya que sabes por qué no te salía. Porque no sabes un refrán que sabe Azucena para ferir. Dilo, Azucena. ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo sabe el refrán que hay que decir para ferir? Firiti yechi. Firite yechi taravizou, saca manteiga e yechi non. Firite yechi taravizou, saca manteiga para el escaldado. Bueno, ahora vamos a conocer, casi no tiene falta presentación, vamos a conocer a la más vieja. La más vieja, pero está como un reguilete. Eso era más bien. No sé si será. Ay, María Purísima, a qué vine a hacer hoy aquí? A descubrirme los años. ¿Qué quieres que diga? A ver, tienes que decir, aún naciste, ¿cómo te llamas y los años que tienes? Uy, nací el 14 del 27 de... Espera. El 14 Del año 27. del 27. Sí, sí. ¿Tienes 91? Voy para 92. Muy guapos. Atiende, aún naciste. Aún nací en los macetes. Ya Pau fuiste. Pau fui. Caséme con Borbiceiro, como tú sabes. Y luego fuimos a Francia, estuve en Francia, que no me gustaba, vine para acá, hice el frío primero allá, y luego vine a hacer acá. Aquel fue frío. Anda, hombre. Aquel fue frío en Francia. Y nació en los macetes. Y a la CIA luego, son 2 años de diferencia, nació en los macetes, a puro pulso. Pero no fuiste para el chorro. Ya para el chorro. Luego marché para Gijón con los mis tíos, ya tuve 33 años. Ya después, oye, la situación, los hijos eran mayores, el hijo no quiso estar en Gijón, la hija quedó en Gijón y vive en Gijón. Yo vine porque la vida, el Borbiceiro estaba solo y no me parecía muy bien estar solo, porque por si acaso. ¿A qué te vivía?
ver, cuéntanos cómo empezaste a hacer queso. Como empecé a hacer queso. Viendo a mi madre, que en paz descanse, que hay 20, no sé qué, cuántos hay que murió, 20, no sé cuántos. Bueno, el caso ya que con ella yo tenía que hacer. ¿Quién me lo daba? Yo no conocía a mi padre. Era una niña con 9 meses y a mi madre quedó viuda con 3 hijos, sin criar y a la miseria. Entonces tenías que vivir de algo, hacer algún queso, llevarlo sagrado, encestados como podía en burro. Y así íbamos luchando y remando. Tuve una podada que sacamos una fotografía que Sí, no, que tenemos, no sé quién me dio la foto con el burro. Y yo allí a caballo con el garrafón del vino, que yo vendí vino también, vendí vino, ya tenía un poco de vara en los macetes. Y hay que trabajar para tener algo. Oíste, sé o por qué tenías chigre ¿A dónde? en los macetes. Sí. Sé o por qué. ¿Por qué? Porque iba la xente al molín. Sí, señor. Y entonces, Iba al ¿cuál? molín. Ya entonces que tengo un molín, ¿queréis comprarlo? También al molín. Si lo compráis baratito, baratito. Y entonces, claro, iba la gente a moler y esperaba y decía, ¿por qué no traes? Echamos la partida, ocupaba el sitio y ya digo, trae un poco de vino para cuando echemos la partida. Echaba la partida y yo vendía vino y bocadillos, lo que podía todo. Pero honradamente, claro. ¿Y qué más? Que dijisteme el otro día, que yo no lo sabía, y esto es muy importante para la artesanía la Fogarpito, sabéislo todas las mujeres, pero bueno, como estoy contigo ahora, Azucena, después volvemos para seguir para acá. Sí. Aún ponías los quesos que yo no lo sabía, fueas. Fues de maíz. Recortábamos las redondas de esas hojas grandes, las cogíamos y poníamos allí. No teníamos papel albal ni nada. Como podía, pero... Las fueyas de las panoyas. Las de las panoyas. Cuando os follabais ya las escudíais. Ya escogíamos las que eran grandes para... Claro. Para el queso. Entonces... Bueno. Para fuera el pito. Pero ¿sabes una cosa? Que los pitos de mi casa comen queso en un sofá. ¿Qué te parece? Tienes unos pitos especiales. Uy, no sé. Yo dos quesos, a veces se afuera, porque no me atrevo a matarlos. Entonces, Bueno, Azucena, vamos ahora a presentar a la compañera, que llámase Leontina. Cuéntanos, aún naciste, ya dije yo cómo te llamas, Leontina. ¿De qué pueblo eres? ¿Cuántos años tienes? soy del Fresno. Hay años muchos, ya no me acuerdo. ¿Perdiste alguno por camino? 96, 86. Ah, entonces iba a decirte que eras más vieja. Tienes 86. Sí, hechos de agosto. ¿Naciste en Fresno? ¿En qué casa el Fresno? En casa de Canor de Prudo. ¿En casa Canor? De Pruno. De Prudo. ¿Ya con cuántos? Mi padre llamábase Canor y mi abuelo Prudo. Prudo. ¿Ya con cuántos años empezaste a hacer queso? Uy, enseguida. Gustaba mucho maquilar, estaba mi mamá maquilando y yo pues ya también. Ya maquilé así, me dejó el mando. ¿Pero tu madre hacía queso? Sí, uy. Entonces, para ir de esa parte de Palfresno, que había muchas mujeres que baixaban con queso. Uy, a manteca y a todo. Que baixábamos os huevos cuando nos sobraban para hacer cuartos. cuando sobraban, cuando nos quitábamos que no podías comer para venderlos. ¿Qué sobraban? ¿A quién sobraban? A nadie. Algunos sobraban de ella. Alguno podía comerse. Algunos se rompían. Ya verdad, ya verdad. ¿Oíste, Leontina? ¿Y hasta cuántos años baixaste a la plaza? Uy, muchos. Eso no sé si me acordaría. Uy, hasta menos 60 años.
Hasta los 60, ¿eh? Sí, o más, yo me acuerdo bien. Yo acuérdome bien de ti en la plaza, claro. Sí, Acuerdo. ponerme allí delante de los portones. Poníaste delante de los portones. En un yao te pones tú, Carly. Pero yo poníame delante de las medidas, antiguamente. Tú estabas delante. ¿Aún te ponías tú, Azucena? Yo poníame ao cuadraba, porque non tenía sitio alquilado. No, si ibas un día al día siguiente estaba ocupado, habría que ponerse, se podía. Uy, Porque las mujeres no tenían un sitio, una plaza, que era la que llegaba, el sitio que empañaba. Es que lo contrario. Había marradillas. No, racedillas no, pero reina sí. ¿Cómo que no se acuerdo yo de otra? Reina sí. Porque el mío estaba de toda la vida mismo allí y iban otros ya, decía, este sitio es mío. Uy, no es a tu hija que lo coja. Digo, no es a mío. Y quedéme con él. Decíame el otro día Azucena, decíasme tú, aún podías, que nadie pagaba aquel sitio. ¿Ya verdad? Pero tú tenías también un sitio, Pripo. no, mira, también no fue solo caixera, fui molinera. Y maquilaba, claro. ¿Sabes lo que quería maquilar? Lo que podía. Y arrancaba todo lo que pescaba por delante. ¡Hala! Así la fijiste la casa que fijiste el zorro. ¿Entonces qué? Que se ve de la iglesia del Cristo. Bueno, Lontina, vamos ahora a presentar a la compañera de este yao. Vecina, llámase Sara y a Feixo más queixos que pelos tiene en la cabeza. Sara, que digo yo que fixiste más queixos que pelos tienes na cabeza. No. Non fixiste muchos queixos. Sí, pero no. El que tenían encargados y todo eso, pero era una plaza donde ellos no los vendían. Ya los tenías encargados. Sí. ¿Y a Pau te los encargaban? ¿Pa Oviedo o ibais pa Pravia o Pau los llevaba? Pues uno fue en Cuoro, que sí, en Cuoro. Después otra aquí, la bolera que ya va aquí yendo para las centrales, por ahí. También los luego de allí. Y algunos para Oviedo, la plaza no vendían. Non eras de baixar a la plaza, Aún naciste, Sara? Allí en la tronca, ¿sabes todo el otro día? Aún tuve el otro día una tronca. Pero la tronca que ha, de los fornos. Los foros, no, verdad, fresa. La tronca auténtica. Pero es que la casa de ella nació es un poco más arriba de donde vive. Aún tuve el otro día, ¿cómo llama? Los fornos, Casa Caela. Eso ya los fornos. Casa Caela. Pero ella fue de la tronca. No, sí, pero no, los fornos no empiezan allí bajo donde ella, pero yo allí era el fresno, todavía Así que tenía el fresno. eras vecina de Lontina. Sí, bueno, ella vive en los fornos. Como hermanas. Y aparte nosotros que iba a venir, que está mala, que también ya vecina, ya para que tenemos también el detalle, que a María. Sí, María. Y a María al parecer está mala. ¿Qué tiempo tiene María? Pues debe de ser más, como 84 años por ahí. ¿Cuántos tienes tú, Sara? Yo, 85. 85. Sí, y ella tiene como un año menos, sí, por mi hermano. ¿Y a María bajaba también que hizo a la plaza de siempre? Sí, ella lo vendía también, tenía encargado, pero... Nosotros bajábamos todos los mercados, miércoles y domingos, porque Bien. tenía para todo. Bien, entonces ¿cuánto ganado tenías? ¿Cuánto ganado tenías? Uy, traía de vacas de leche por el aire, para que no perdiera el ritmo. No me hacías dado a un vecino, La oficina no se ofrecía. Bueno, Sara, a ti tocou de faer el queixo sempre nas barreñas ou tocou de faello tamén en trapos? Aún lo recordías antiguamente. No pintaba el otro día de troncar. Pero aún lo faías en barreñas ou en trapos? No. En barreñas de esas, que eran de barro. Y barreñas luego sacaban, pero eran tiernos los que los quería siempre.
así llaman sacarlos de la berreña. Tú vendías el queso tierno. Sí, sí, sacarlos de la berreña y llevarlos, sí, pues. Bueno, ya decíame también Azucena que también los vendía frescos, ¿eh? Sí, cuajada. Vendías los frescos. Fresco, sí. Candy, ¿tú también? Era lo que más dinero daba, porque llevaban. Pero eso sí, iban a la barbeña porque no estaba muy tierno. Porque es faías. Sí. Ya, Lontina, tú... No estaba duro, no se podía echar, no siendo malo. Pero digo, tío, ¿tú vendías el queso fresco o vendías los curados también? De todo un poco. El que quedaba atrasado, que salaba lo de vendirlo curado. Sí, de todo. Sara, ya tocó que faer queso chando y pimiento. ¿Sabes y pimiento? Pimiento no. Siempre fue blanco. Blanco, ¿eh? Ya, Leontina, ¿chavas y pimiento? Sí, de sal y todo. ¿Fallamos también encarnados? Claro, metieron un trapo y preparaban. Metieron una barreña a veces para que formara forma más al sacar. Después se salía muy guapo. Azucena, tu roxo fallero? Yo un trapo no, porque no había trapos. Yo una hoja de maíz. Poníamos allí y acaban divididos, y eran las barreñas, eran de... Ay, no eran de hojalata como ahora. ¿Cómo llaman? De barro. ¿Cómo para ellos barreñas de barro? Sí, yo tengo los hechos yo misma, con la mano. Pero roxo fixístelo, Azucena. Queixo roxo fixístelo. No, no fixe roxo. Eran blancos. Candy? Yo para ir a Martín. Pa Martín, pero pa Grau? No, para Grau no. A ti to Candy que tú que has nova, tocou que fai el queixo tú vías nas barreñas de barro? No. A mi casa no. Nunca las vi. Vilas en la Martín, en casa muy buena, pero... Leontina, que di? Muchas en barro. Como era? Baladinas, como la forma de una botella, pero más grandes. Tenían culo y todo, y de arriba eran un poquitín más estrechas. Y allí echábamos para hacer queso. Que eran negras? Bueno, había Negras, sí. muchas sí. Di Sara que últimamente que ya no las sabía. Que para ti tocou de bellas e a fael queixo nas barreñas de antes? No, son de plástico. Pero tocou de antiguamente... No. No. No era tan temprano, no. Non, Quédanos todavía por presentar, cuando acordámonos de María, que non está, pero que é de la parroquia, e por eso ya la mencionamos. Y entonces ahora vamos a un pueblo que yo tuve, en ese pueblo nada más 2 veces. Santa Cristina, que é de la parroquia Pereda. Igual se baixa de Moutas, que non baixéis, que casi deixo o coche por camino outro día, que estás feito o camino. Estás feito o camino. E así non subís por xorro para arriba. E a Santa Cristina é un pueblín moi guapo, llano, con 3 casas. É un pueblo pequeño, pero guapo. E entón aí vive Elba, que trae algo de raza salcedana como yo, porque la madre foi de Llamas. Y yo también soy yo soy nacida en Llamas. Entonces, ¿cómo fue? Cuéntanos. A ver, yo nací, mi padre casó para Llamas y tuve 7 años, yo vine de 6 años para Santa Cristina. Y desde esa edad sí, Santa Cristina, pero bueno, yo soy nacida en Llamas. ¿A vos empezaste a hacer el queso? Hombre, si vine de 6 años... ¿Pero tu mamá fue en Llamas? No, fue después de venir de Santa Cristina. ¿Y así qué te dio por hacer el queso? A ver, no sé, porque tenías vacas o ella allí tenían vacas, o ya lo seguía haciendo yo, pero algo había que dedicar a la leche para poder aprovecharlo. ¿Pero había alguna paisana, tu suegra o alguna vecina que lo fixera? A ver, ¿no? Yo empecé viendo a mi madre y a la otra tía mía, la madre de Fernando, que también siempre los hizo. Y bueno, luego ya cuando mi madre fui siendo mayor ya empecé a hacerlo. ¿Con cuántos años empezaste a baixar sobre el campo? A ver, yo hasta que me casé casi los bajaba ella, porque, o sea, ella estaba bien y bajábamos ella. Luego empecé, cuando ella empezó a valerse menos, pues empecé a coger yo el timón y a hacerlos yo y bajarlos yo. ¿Y tocóte
baixados tamén, como decían estas mujeres, en caballería, sagrado. Sí, claro. Yo quiero que me cuentes eso. Como... Yo cuando me casé con él teníamos coche. Así que bajabas a en burro, en caballo, vaya. ¿Y a cómo los preparabais? Que eso... A ver, bajábamos en cubos de 10 o 15 litros, bajábamos y cuando ya salía al suelo ibas vaciándolos en las barreñas de plástico. ¿Ya te tocó el plástico? Sí, yo toco. ¿Las de barro? No. ¿Y a grao? ¿Cómo los preparabais en la caballería? A grao, los que hacías más secos, pues en cualquier cesto iban bien porque no se estropeaban. Pero lo que no es, llevaban en los mismos envases, en las barreñas. Yo tengo mandado un Oviedo, gente que los venía a buscar el domingo, y llevaban las barreñas llenas y traían las vacías y volvían a llevar las llenas. O sea, de un mercado a otro. Sí, las barreñas traíanlas otra vez cuando volvían al domingo siguiente. ¿Tú ya es más nueva? ¿Qué años tienes? Yo tengo 72. 72. Iba a venir una vecina, ya parienta, que ya... Tía de Candy, que foi de Acebeu, ya llámase... Amalita. Bueno, pues Amalita, a última hora, pues non se amañou baixar, tamén tenemos para ella en reconocimiento y entonces vas a faerte cargo tú de llevar, porque contábamos con ella también, contábamos con ella como con María. Y ahora vamos a esta mujer que era la que más conozco, porque casi que me crié de niño viéndola vender queixos, a ella de Xoaco, de verdad que por eso vos tengo tanta estima, ya porque bueno, estoy todo el día mareándolos, porque cuando non ya el queixo son los oxios, ya cuando no los payones, ya cuando no el asturiano, ya cuando no, ya que me duele una pierna. Y entonces a Maruja vou presentarlle. Maruja foi de Panicera. Ya casouse con este paisano que llama Xoaco Cabo, que ha de Tenia. Lo que yo no sabía, Maruja, ¿cuántos años tienes? Que eso es que no me acuerdo. 76. 76. Lo que yo no sabía, yo sí sabía que para la costera había muchos goxeiros. Los hombres venían a las varas por Salceo a los sablanos para hacer los goxos. Ya yo sabía que los hombres eran goxeiros. Lo que yo no sabía era que en Tenia las mujeres antiguamente eran todas queixeras. Que había muchas mujeres que baixaban queixos. Hombre, claro. Cuéntamelo. A ver, yo no sé así, te puedo decir una cifra exacta, pero yo debí estar haciendo queso 48 años. 50, puedes decir 50. No, digo 50, pero a lo mejor igual fueron más. Pero no, 48, por lo que eso debí llevar haciéndolo. ¿Y a ti, cómo ya que te da por el queixo, fallado tu mamá, o viste Tenia? No, Azucena, que voy a llamar a la Guardia Municipal. Pasáis para acá de Teneira, por Dios. Leoncina, cállalo. No, que si no, silencio, que no me escucho Maruja. allí hacíamos algo que eso, para más, para comer en casa. ¿Para casa? Sí, como salía bien, y eso salía peor, pues también, era para casa. Pero claro, pues había que hacer algo, ya no sabías de qué. Para echarle leche al lechero había muy poca leche, no merecía la pena. Te pagaban lo malo. También eso también. Y a dormir las cuantas empezabas un día. Ya ibas haciendo algo, que eso. Iba haciendo mercados y ahí iba yendo, cuando tenía algo bajaba, cuando no, pues no. Y así fui. Para ti sí te tocó ir a un cine muchos años. Sí. Recuérdome. Ya luego, pues claro, luego ya tenía mucha clientela. ¿Vendías ahí una ferrería o ponías también a plaza? De ellas veces no me venían todos los clientes acá, o tenía mucha leche y ya sobraba a mí algo queso, y cogía alguna jaula y iba para la plaza a venderlos. Ponías donde te deixaban estas? Non te deixarían ningún furano? Pocos. Oye. Pero en Tenia
antiguamente, yo tengo lo sentido a Xoaco, que había tradición de que muchas mujeres de las de antes, de faer queixo e abaixar queixos a ver. Bueno, antes solían vender manteca y a huevos Más que queixo. más que queso. Sí. Yo allí en la casa nunca nadie vendió queso. Y cuando falléis la manteiga, ause, porque yo sé que las mujeres baixaban a grau e poníanse non sei a era con la manteiga. Na fonte fixona, porque estaba fría el agua y íbamos con, era una lechera, una fritera y andando y así. Eso era para paella. Para ferirla. Para ferir. Pero yo digo, aún se ponían en grau a vender la manteiga las mujeres. Bueno, no, el mercado entre los quesos ya de... Ao cuadrado. Sí. Tengo sentido que antes, yo tengo sentido que antiguamente, Azucena, que a la más vieja igual lo sabe. Cuidado. Pero estás la más joven, ¿oíste? ¿Oíste? Azucena, antiguamente no se ponían las mujeres por la manteiga, porque estaba máis con él. La manteca tenía un caliente, esto, con todo. Sí. Tocó, ves, que empecé a mí. Aún dices. En Maijeco, la calle aquella de delante, en Maijeco para arriba para abajo, allí ya me tocó a mí vender. Pero era nada más para la manteiga o para todo. La plaza. O sea, vendían pintas, huevos... O sea, que eso era la plaza, todo eso era la plaza. Sí, sí. Eso hay que recuperar, ¿no? Ese espacio, a la plaza. Te digo, el mercado de las pitas era delante del ayuntamiento, del lugar. La ferrería, vaya. La ferrería. Eso era de las pitas. Es de las pitas. Ya claro, esas comeras muy temprano, la que llevaba pitas ponías allí. Que pues iba a otra cosa, iba para otro lado. Ya estaba así, estuve bajándolo así. Bueno, la verdad que nada, ya una maravilla sentillas contar la vida de lo que fue, a lo de que ya la vida que todavía sigue teniendo el mercado de agua, pero sentir lo que vivieron ellas, pues ya no me movía del coche. ¿de acuerdo yo? Casi todos me dejaban, si me veían llegar, digo, mira, pues estos no deben querer que marche de aquí. Porque de ellos de las casas tenían el coche por allí. Dicen, no marches, que título yo y ponte tú ahí. Entonces la gente portóse bien contigo. Sí. No fueron repugnantes. No. Había gente repugnante, ¿eh? No, yo a todas... Había gente grau por las tiendas repugnantes. No me tapes, el escaparate, O no, contamos esto. Veréis de pueblo, aldeanas, se tapaban los escaparates y a ponían repugnantes, ¿o no? Alguno. Ahí no tuviera eso. Ahí no tuviera. Cuando como pues yo vendía desde el coche, cerraba la puerta y abría cuando quería, y cuando esto de lo que querían quitar de vender, ¿no? Vino una mujerina de Yernes y vendí por allí para acá, ahí mi niña. Viene ahí enseguida, tápalo, que porque acabas de tirarte los spray para collatones. Pero... Yo no, mi niña, dice ella, marcha. Yo no, mi niña, que yo no robé nada. Yo lo que traigo a vender es mío. Yo eso no se va a atrever. Pasóse mal, aquel tiempo, No, ya, a mí nunca me dijeron nada, Salieron una vez del juzgado que vieron allí y habían llegado la gente y era esta mujer que estará vendiendo ahí. Pensarían que estaría vendiendo droga o pensarían que vendía qué sé yo qué. Ya salió uno del juzgado y dijo, uy, señora, ¿usted qué hace aquí? Yo, pues venga para acá, mira, estoy vendiendo. Y dice, uy, ¿y viene buscarlo aquí? Digo, sí, claro. Pero estuvo primero observándome de una ventana, que yo también lo estaba mirando a él,
Pero mucho tiempo. Ya que daemos cuenta, como non iban a perseguirvos tanta xente que matastes, Tanta xente que muriu por comer queixo. Por comer queixo. Ai, padre, Ya non sei como estáis aquí, que non estáis na cárcel con tanta xente. Carlos, que van muriendo. Pues se podía vender, porque non se podía vender en Grau y se vendía en Pravia. ¿Tocó tirar para bien? Yo fui a Pravia hasta que paré de haceros. Cuéntanos. Y tuve buenos clientes y vendía todo lo que llevara y más se lo hubiera. ¿Y por qué en Grau no se podía vender y en Pravia sí? La sanidad yo creo que sería igual. Igual cambiaba con la luz. No, igual, seguramente los aires quitaban... Y en Pravia, ibas tú de Grau, ¿no había mujeres de Pravia para el queixo o había pocas? De Pravia sí había, pero no había mucho, no era como aquí en Grau, ¿eh? No era como no, el mercado había alguna sí, alguna que llevaba quesos y eso, pero mucho menos gente que aquí en Grau. Pero vaya, nadie se metía con ellos. Bueno, hay otra mujer que ya no contábamos con ella, porque ya me dijo el día que fui a convidarla a Ambas, estímotelo, pero no me mandes baixar a Grau, que a mí no me gustan esos telares. Ya la verdad que tengo pena porque, dije a la fía, venía a ver si están las fías, ya tengo pena porque si eu sei que tal, traía outro detalle, porque sabes o que vou fazer? Llevailo eu a casa. Dícese de parte de Ambas que se me fai un café, porque a de Rutilis ya casi parroquiana mía, que vou llevar este detalle, aunque sea de que a unos días. Porque préstame tener tamén un reconocimiento con unha persona que feixo mucho queixo, que foi de Rutilis, que vieron casada para los macetes, que é a Leonor. El outro día conocí a Leonor, vive allí en una casa sola, e llamóme la atención aquel carballo, que nunca había un carballo tan grande. Ese carballo é un monumento, non sei se lo sabéis. Díxome Leonor, está pouco, e eu vou valorar máis que tú e que eu. Un carballo, unha redoma, que impresionoume. Bueno, pois, Leonor dixo que non lle gustaban estos telares, que la disculpáramos. De parte mía, que vamos a ir bella y a llevar el detalle de aquí a unos días, de verdad. Ya cuéntanos, con Leonor foi de Rudiles, ¿qué años tiene? 82. ¿Y a cuánto que hizo feixo? Mucho. No sé decir, pero muchos años. Yo era una guaja que tenía 11 o 12 años o menos y ya venía ella a la plaza. ¿Aún los baixaba? ¿Pero en qué los baixaba? En caballo y después yo en carro y después en coche. Porque yo no quise sacar carne, pero ya. ¿Tocó te baixaros a ti en carro? ¿Cómo los poníais para baixar? ¿En cestos así? Yo en cestos de libre, y después en cajas, pero Ya falléis el queso blanco. sí. Ya vendíais lo fresco como esta xente o curado. Tierno, fresco y curado. ¿Y a roxo? Roxo dice como sí. A Murcín. Damos cuenta que Murcín foi importante en Grau porque foi el que vieron con la moda de echar pimiento, aunque había villas que echaban pimiento. Mi bisabuela, que era de Valmonte, amasaba queixo con pimiento. Amasábamos también, muy antiguamente, ¿eh? Muy caro el pimiento, no se puede pasar. Pero está caro, no está para... Pero yo sí tengo sentido alguna villa que nos traían, ¿eh? Pero bueno, ya para recudir queixo, non vos tocou recudir un fardelas, en una fardela colgada. A ver, Lontina. De un palo de algo, con la tabarría así con un lazo corretero llevo. Y aquí te recorriendo hasta que ves tú que no pinga ni nada, entonces ya lo quitas. Y entonces es al de el queso. Claro, pero hay que amasarlo para hacer un picante. Pero para el picante falléis una fardela para amasar. Porque tenía que estar recudidín mejor. Yo no sé si de estas mujeres que están aquí arriba, alguna, no sé si Maruja me parece que lo sabe, igual Sara, o Leontina, o Azucena. Azucena ya me dicho el otro día que no sabía lo que voy diciendo. Cuaigabais el queixo con el cuaio que se compraba en la farmacia.
Pero cuál sabe cómo se faía antiguamente el cuaio? Antiguamente. Que faía el cuaio en casa. ¿Sabe? Yo compraba en una farmacia cuando empecé. Non te tocou faello, eh? No. Sara, a ti tocou te faer el cuaio en casa? Pa cuallar queixo? Comprabais? Sí, claro, sí, na botica. Pero, na botica, pero antiguamente sabes como lo faían el cuaio en casa? Non, eh? Yo nada más pasaba con eso. Elba? Del estómago del gocho, algo así, que lo echaban como a macerar con polvos de naranja y eso, pero yo nunca lo vi hacer en mi casa, ¿eh? O sea, Bueno, había pues, comentarios, pero... No sé por qué me da que Maruja sabe un poco, entonces a una suerte que Maruja nos cuente un poco cómo se faía antes el cuaio. A ver. Bueno, antiguamente, que yo de eso probélo para comprobar más. Hacía algo con el estómago del gocho cuando mataban. Pues ahora echan callos, pero antes pues lo hacían tan limpio y muy pelado que quedara bien. Cortaban a tiras y metían en una botella. En esa botella echaban la salina de salar jamones y la carne y eso. Echaban la sal, cogían la salina. ¿La salina del saleiro se salaba la carne? Sí, lo que vertía. Ay, la salina es lo que sale del saleiro. Eso líquido. Lo que dile. Era lo que sí. Entonces, pues echábanlo allí con aquello. Y allí estaba macerando algo tiempo tenía que estar. Yo no sé fijo el tiempo que pudiera estar, pero tenía que estar. Y luego, pues con una cuchara echabas un poco de ese líquido allí. ¿Hiciste tú para probarlo? Para probar, sí. ¿Ya cómo cuajaba eso? Yo hicieron 2 botellas de él para probar allí, porque gustaba a mí probarlo todo. Y entonces, pues, sí, salía bien. Echaba muy poco porque tenía miedo. Digo, ¿esto qué coño? Mismo no hay un coma. Pero como quería probar, pues sí. Ya de ese cuaio que se faía antes, había que echar poco, ¿qué te acuerdas? Había que echar mucho. Mucho, hombre, según el recipiente que tengas de leche. Yo empecé echando muy poco en cosas pequeñas para ver cómo se daba aquello. Decíame Xandro, que tenemos aí, que estuvo entrevistando a muchas mujeres por grado para saber del queixo, y é verdad que muchas mujeres, mi mãe, muchas mujeres, y contaron a Xandro que había dellas veces que el queixo, que non se echaba cuaio, que se deixaba cuaiar, ya cuaiaba solo, a Azucena. A ver, Maruja, dime. Si pudieras mezclar la leche de fría y caliente, era mejor. Y ponerlo en un sitio templado, que tuviera templado, porque aguanta más. Y para que se pusiera un poco duro para poder vaciar, porque si no, no hay tiempo de con él. De veces yo metíalo en el horno. Ya teníalo allí un poco, cuando veía que estaba soltando el suelo, sacaban. Ya quedaba muy guapo, ¿No se escolaba por los furacos? No. ¿Ya ese llevaba cuaio? No. ¿Pero cuánto tardaba en cuaiar? Bueno, pero para mucho leche no puede ser. Ahora para poco, bueno. ¿El hiciste no sin cuaio? No. A ver, yo si alguna vez te cuajaba la leche sin cuajo, primero de verlo un poco tieso para que no se escurriera, pues no. Puede hacerse, pero es más difícil porque no suelta el suelo. Al no llevar cuajo no suelta el suelo igual. Sara, ¿tú siempre echabas cuaio? Sí. Siempre, ¿eh? Sí. ¿Nunca lo cuajabas sin echar nada? No, porque muchas veces en verano cuando hacía calor cuajaba solo también, pero
Que van bajo, sí, más que el cuerpo. Lontina, fixiste que iso sin chai guaio? No. Sempre con guaio? Sí, siempre con guayo. Cuéntanoslo. Claro, de sal, resolver las barreñas de leche. Si non ya con guaio está más Seco. más de lío. Lleva coajo, que es bueno, almorzar en blanco, pues pones en una gasina en la barreña, como la de hacer los quesos de trapo. Y entonces hechos ahí, y aguantan mucho más a recudir. Aguantan mucho más a recudir y queda mucho más filtrado. Bueno, la verdad que estábamos esta mañana escuchando a esta xente, pero vamos a la entrega de los detalles, e como hai mucha xente neste patio, ya sei que xente interesada en saber desta tradición tan importante para o Concello de Baró, que é a tradición queixera, pues oye, estáis convidados a, si queréis preguntáis alguna cousa, pues estarán encantadas de contestar, pues si non ya nada íntimo, pues yo, non vais a sacar cuento de lo que tienen en el banco. ¿Qué vos parece si nos entregamos un regalaco que tienen ahí para reconocervos el trabajo que fixisteis toda la vida? ¿Paemos bien? Una barreña. Ya más grande que una barreña, ¿oíste? Y algo más pequeña que una barreña, ¿oíste? Algo mayor que una barreña y más pequeño que una ferrada. Más grande que yo. Más grande que tú no. Bueno, mira, como hay xente que yo veo muy relacionada con el mundo del queixo, Elsa, casi que sin tenerlo ensayado, voy a pedir que entreguen estas piezas, xente que yo vaya diciendo del público, si vos pae. ¿Paemos bien? Pues sí. Igual que vos parece que no. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya tradición desde el año pasado, nestas xornadas del queixo do Alquito, que se falla una entrega a los homenajeados unas piezas de cerámica tradicional de Faro. El año pasado ya contamos lo que era. Antiguamente venían unas mujeres, y algún hombre, pero venían muchas mujeres de país de contra Oviedo a vender charros al mercado. Eran charros oscuros. Vendían cazuelas y abarreñas y afinideras, ¿acordáis de eso? Y as judiellas. Esa xente que venía a vender al mercado de Grao venía de un pueblo que está cerca de Coyoto que llaman Faro. Ahí todas las familias vivían de faer tarreños de estos, eran xarreiros, decían en Grao, son los xarreiros. Bueno, ya venían al mercado, por eso por las casas de Grao tuvía, Xoaco, que tuvía tenéis de esas cazuelas de barro, Demia, y en ambas, y en muchas casas todavía tenemos cazuelas de esas negras, y a otras bañábanlas y apintábanlas, eran para las casas más ricas. Vosotros, como sois de casa rica, vais a tener ya pintada. Entonces, el año pasado vieron Selito, que era el último que queda manteniendo la tradición, ya muy importante lo que se os va a regalar, porque ya del último artesano de tradición familiar de Faro, tiene mucho valor. Las piezas que tenéis en Temia de 200 años igual son del tatarabuelo de Selito, porque la tradición viene, y es lo más normal. Entonces, este año queríamos regalaros algo Rubín. Y bueno, de estas mujeres, qué sé yo, tampoco merecerán tanto, pero resulta que lo que tenía fecho era bueno. Así que tenéis suerte, porque lo que se os va a entregar en reconocimiento de este trabajo
ya una pieza que tiene que ver con lo que fixistis. Fixistis queixo, ya fixistis manteiga, ya dixo Azucena firiti eichi tarabazao. Tarabizao. Firiti eichi tarabizao. Saca manteiga para el escaldado. Bueno, pues ya para que finas lo que se te va. Vamos a regalaros una firidera. Una firidera. Ya como tú veas firis, Azucena, tú veas firi con la parafusa. Con la parafusa. Pues ahí lo tienes. Para que sigas firiendo, vamos a darte una firidera antigua. No, la firidera. Muy bien. Ay, amiga. Oye, si un día firis, con esta voy a grabarte. Muy bien. Pero hay que darme la merienda también. ¿Cuántas manteigas puedo ferir de una vez? No, deis a la manteiga y a pequeña. Ay, no. Yo estoy sacando hasta 4 kilos, chaval. Sigue firiendo y haciendo manteiga, cuidado, Firiti eichi tarabizao. Saca manteiga y eichi no. Claro, manteiga. Hay que darle un aplauso, que no la puedo dejar. El mercado de las... Maruja habló algo del mercado de las pitas, que era una cerrería. Claro, iba todo junto, la pita con el pito. Pero iban amarrados las patas, que si no, menudos tinglados. Menudos tinglados iban sueltos. ¿Oíste? Tú no sigas dando queso a los pitos, que alguna jodas, No, hasta ahora no se afogó ninguno. Tuve la poca suerte, porque si se afoga, ¿cómo? Ya de los problemas. Bueno, pues si os parece, una vez que explicamos que lo que se va a entregar ya cerámica de Faro, ya una pieza que en Grau llamamos la firidera. Pero para ir para Faro llaman la botía, para que lo sepáis. Y a esta que vamos a entregaros, aunque está fecha en Faro, ya de la zona de la mi amiga Lilian, ya del Rayo. A Sonsaña, la cerámica del Rayo que queda aí para cerca da Pola Xente. Bueno, foi un placer teneros. Gracias por venir a todos, especialmente a vosotras. Gracias. E a gracias para María, e a gracias para Malita, e a gracias a Leonor. Bueno, Candy, ya es la más nueva, pero no por eso vas a ser la última en agarrar la firidera. Vamos a dártela la primera. Para que sigas muchos años en la plaza, porque de las que están conmigo, bueno, Maruja, ¿tú ya vas algo a la plaza? Un poco. Nada. Ninguna, no vayáis nada. Bueno, algo sí. Porque Azucena todavía el otro día me tomó enseñando mi queso, ya manteigas y todo. Azucena está en plena forma. Ya no sé cuánto un cargo tiene de manteiga ahora para Pascua, para los panes sobados. Sí, señor. A Gijón tengo 4 encargadas para hacer los bollos. Tú ya comes la gente, La gente no pasa fame. Y a Pacurniana también. Bueno. ¿Para una pastelería o no? Algo. Bueno, no llegas nada. Bueno, pues entonces prestábame que el primero lo entregara, porque lo tenemos, güey, con nosotros, ya por la importancia que el festival de Morcín tiene para el queso Fogalpito, por ser el festival y el certamen más importante que hay, o el que hay, dedicado a este queso, ya porque abrió las puertas a mucha gente de Grau, ya porque me acuerdo la ilusión que mi abuela, la de Cubia, tenía con ir a Morcín, María Isabel de Cafloreto, que prestaba ir también. ¿Y cómo que es, Ya curioso, pues casi que lo deixaba para que te lo diera a ti. Casi que te lo va a dar a ti. Espera. Si te gustó, a otro gurbiceiro. ¿Viene el gurbiceiro? El gurbiceiro viene. Gusté más las vacas para sacar la leche para que yo haga los quesos y a la gente. Bueno, pues entonces vamos a darte un pepe a ti. Bueno, préstame también, acordame de todas las queixeras que seguís para tu queixo. Marilú, de la Borbolla, mi mamá. Ya préstame, acordame de mi tía Carmina. Carmina, mira para acá. Alza el brazo. Bueno, Carmina foi de Cubia e a tía mía
Ya marchou pa Bulse casada, ya llevou la tradición de los queixos pa Bulse. Así na que pa ti por queixera, outro aplauso. Ya para el año que entra, vamos a acordarnos también de mujeres que venían de Duriga, ya de Praúa, pero como son de Cantabria de Salas, este año parecía que me judía 3. Entonces, para el año que entra, acordámonos de outras, e a ver se comencemos a tomar para que baxe, e a outra xente que non vieno. Pepe Sariego, de la Hermandad de la Probe, e al certamen de queso Coalpito, de la Fo de Morcín, ibas a entregar esta feridera de Faro a Cande, pero vas a entregarlo a Azucena, porque dixo que eras buen mozo. ¿No hay cámara de foto para tratar esto? No. Y al palo para qué. Ay, yo quiero ir. Bueno, oíste, Azucena, oíste, si non te vas a finir, valte de vacinilla que sale el meixo por bien. Bueno, Pepe, gracias Pepe. Bueno, a Candy va a entregar la finidera Elsa, concejala de festexos del Ayuntamiento de Grau. Hay que presentarlo más tarde. Bueno, Leontina, úsate la finidera. Cualquier cosa. No sé si serás como yo, me gustan más los pasteles, pero ya bueno. Bueno, está muy guapa, la verdad. Ya no son hermanas, ¿eh? Cada finidera, no sé si habrá alguna hermana, sí, hay alguna hermana, pero bueno. Entonces, ¿oíste? ¿Por va a salir la mazada? ¿Por usar la mazada? Claro. ¿Estás en esta? Claro, y así. Bueno, Leontina, préstame que te entregue la finidera outra queixera de la Borbolla que se llama Marilú. Ven por aquel lado. Además, Marilú tiene el puesto de frente a donde tenía Leontina. Y a la vera xuntas vendiendo. Bueno, pues préstame muchos de estos. Están en conversación de transhumanas de la plaza. Gracias. Bueno, Sara, yo a mí, préstame que te entregue la finidera una persona especial que también sabe faer queixo,
que algún caíso fairás todavía, porque tuve el otro día en la corte, ya tuve ahí vacas que tienen bon cañao, que ya la confía. Ana. Así que Ana, a tu entrega. Elba, de Santa Cristina, que el otro día fui a casa, no me comí un café, ahora tiene pena. Dice, pero tío, tuviste entre la puerta a casa y no te convidé. Además, dice, yo estaba yo bueno para convidaros, que tuve que andar 4 parroquias. Bueno, pues mira, vamos a ver quién te lo puede entregar, porque hay gente aquí muy importante que cualquiera, mujeres por lado. Ay, yo encantada. Pues entonces, mira, he un cable en representación de mujeres por grado, va a hacer entrega de la firidera y a Maruja. Maruja está viviendo un momento de reconocimientos que, claro, está igual que la Pantoja ahora, porque el otro día fono atemia, porque igual Maruja que Xoaco son muy importantes para todos los que andamos investigando la cultura tradicional. Tengo ahí a Xandro, que entrevistó a Maruja por la tradición del pan, Miguel Montavaro del Servicio de Normalización Lingüística de Grau, que ya no está, pero que ya parte de este concello ya, que entrevistó a Maruja y a Xoaco por el tema lingüístico. Yo, que cada poco voy con los paiones o con los boxeiros, así que podía entregároslo Miguel, Xandro, pero voy a entregártelo ya. Porque tanto falar y tanto presentar ya, ¿por qué no voy a entregarte una firidera? Por lo importante que es para mí. Un beso y una firidera. Bueno, no vamos a allargar. Bueno, nada, yo paréme, Carmina, Ellen, hasta la próxima. Venga. Bueno, esto, como dicen los viejos cuando cuentan los cuentos, el mío cuento acabouse y al ton culo furouse. E al ton quedou sin furar? No, está furado, mira, está furado. Entonces, yo no sé si vos apetece, preguntáis algo, decís algo, o dais un buen aplauso porque lo merecen, pero yo paeme que esto vamos a caballo y a rematallo para no allargallo, y ahora para una sesión que tenemos que hacer una sesión fotográfica con las artistas, con los padres de la novia, con los suegros, con toda la familia, y a mí prestóme mucho. No sé si os prestó a vosotros, pero a mí prestóme mucho. Si queréis, preguntáis algo, preguntáis. Si no queréis, aplaudid. Ya más nada. Pues aplaudir. Hay que aplaudir más,
A ver, venga. Feliz antes de dedicas una canción que cantas también. Mira, pero yo decía que preguntaras algo a ellas. No, ahora te preguntas de ti. Dice, cantes. Bueno, pero nadie quiere preguntar nada a esta gente. Cantes No vos sabéis. como despedida. Bueno, pues voy a cantaros un cantar. Un cantar. Voy a dedicarte un cantar. A ver, voy a cantarte un cantar del queixo, ¿eh? Ah, el queixo. ¿Sabes algún cantar de los queixos? No sé. Pepito me dio una rosa y del seno la sacó. Yo más quería Pepito que la rosa que me dio. Vamos. Ve a buscar otra. No, venga, sí. Manolito, tu chaleco tiene resalado el corte. Dime con el pensamiento, ¿con quién soñaste esta noche? Pero escucha, el otro día cuando estuve toda la tarde en aquella cocina, no me cantaste ningún cantar, ya güey. No voy a cantar porque la garganta no responde. Y a hablarlo, es decir, contar como son. ¿Qué es otro? Otro. Y ahora no me sale. Las mozas de los macetes. Las mozas de los macetes eran todas presumidas. No valían un real y tenían... Y era muy atrevida. ¡Eso! Como me pides que cante un cantar, voy a cantar un cantar, ¿eh? Pero voy a dedicártelo a ti y a todas, ¿eh? Uno que dices, mira ahí. Ayer bien te hiciste con aquella. Ayer no me vi. Saliste ayer. Ya he repetido. Eso ya he repetido. Bueno, voy cantándola con un son de salseo a la danza, ¿eh? Bueno, dice así, para todas las queixeras, ¿eh? Para todas las queixeras. Mantequeras. Y a mantegueiras. Yo no digo más del queixo, que el queixo a mí bien me sabe. Digo lo de la queixera, que no me lo da de madre. Vente conmigo, nena, vente conmigo, vente conmigo, nena, a Molina moler. Al molino voy por agua, a la fuente por beber, a tu casa resalada, bien lo puedes comprender. Vamos, canta. Al molino